Universidad de Pamplona, la radio joven y cultural. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el Programa de Contaduría Pública presenta Panorama Contable, espacio radial para el desarrollo y capacitación de nuestra comunidad. Escúchanos todos los miércoles a las 3:30 de la tarde por Radio Universidad de Pamplona. Hola oyentes de la 94.9 Radio Universidad de Pamplona. Espero que se encuentren muy bien. Soy Angli Torres y les doy la bienvenida una vez más a Panorama Contable, un espacio radial del programa Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el cual trae un tema muy interesante, pero de esto hablaremos más adelante, así que pendientes todos. Por ahora les presento a mi compañera de emisión, Luz Ángela Moreno. Muchas gracias, Angli. Es un placer saludarlos a todos el día de hoy en este maravilloso clima que nos acoge. Pues bueno, les damos la bienvenida una vez más, como decía mi compañera, a nuestro programa Panorama Contable. Es un gusto para mí estar compartiendo en este espacio radial con nuestros oyentes y poder brindarles información, noticias de actualidad y temas de interés general relacionados con nuestro programa de contaduría. Para empezar, vamos a vivir nuestra frase y el tema del día. Entonces, tenemos nuestra frase del día es: el que no sabe llevar su contabilidad por espacio de 3000 años se queda como un ignorante en la oscuridad y solo vive al día. Lo dice Johann Wolfgang. Bueno, oyentes, y el tema del día será obligaciones tributarias, impuesto al consumo. Temas muy importantes para nuestra comunidad, ya que es un requisito fundamental para que el país sea autosostenible y pueda realizar un presupuesto que se distribuya en las necesidades de la población colombiana. Así es, Andrea. El tributar es fundamental para que el país pueda autosostenerse y distribuir estos recursos que se recaudan mediante la DIAN, que es el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales, para ayudar a impulsar toda actividad y beneficio que el Estado nos ofrece en el sector salud, educación y demás. Pero para profundizar en esto, pues hablaremos más adelante con nuestro experto, el doctor Jiménez. Antes vamos a oír los tips e indicadores contables. El día de hoy los indicadores son: el dólar está en 3.036 pesos con 57 centavos. El bolívar fuerte se encuentra en 303 pesos con 57 centavos. El precio del barril del petróleo es de 44 pesos con 69 dólares. Bueno, entonces algunos tips que tenemos que tener en cuenta. Hay que tributar para obtener un país de calidad. Los impuestos son compromisos que todos debemos cumplir. Los impuestos directos son las obligaciones tributarias que se derivan directamente de la renta, el ingreso y la riqueza de las personas naturales y o jurídicas. Si estás atento para tributar, el país también está atento de tu necesidad. Bueno, y después de oír estos tips contables, ¿qué les parece si oímos nuestra nueva sección Contabilidad en Casa?, donde les brindaremos el día de hoy la información necesaria para poder entender y acercarnos un poco más a lo que es realmente la información tributaria y el impuesto al consumo. Así es, Ángela. Nuestro primer concepto del día es: ¿qué es el MUISCA? El MUISCA es el modelo único de ingresos y servicios de control automatizado. Permite la solicitud, inscripción, actualización, consulta de datos de identificación y la presentación de la información de gran volumen a través de medios virtuales, facilitando el cumplimiento oportuno de las obligaciones o requerimientos de la DIAN. Y ahora, pues, ¿qué es el RUT? Creo que todas las personas hemos escuchado el dichoso RUT y en ocasiones se nos vuelve una tortura porque no sabemos qué es y dónde debemos solicitarlo. Lo primero es que se puede solicitar en la DIAN. Entonces, es el registro único tributario que le permite a la DIAN contar con información veraz, actualizada, clasificada y confiable de todos los sujetos obligados para desarrollar una gestión efectiva en materia de recaudo. Además, es un documento que cualquier colombiano puede llegar a necesitar en algún momento de su vida, principalmente en la contratación por servicio o en las personas de bienes gravados, o en las compras de bienes gravados a las personas naturales, dado que es exigible. Es decir, todos tenemos que tener
el RUT para hacer una contratación, sobre todo en las entidades del Estado. Y bien, ¿qué es el NIT? Como ya sabemos qué es el RUT, una vez se inscribe en el RUT, entonces la DIAN nos asigna un NIT, un número de identificación tributaria. Entonces, la conformación del NIT es de competencia de la DIAN, es decir, solo esta entidad es quien puede hacer esto. Ahora, queridos oyentes, el Estado se encarga de asignar una modalidad para fijar y cobrar impuestos. Por ello, realizan una clasificación de regímenes. Entre ellos está el régimen común y el régimen simplificado. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que el régimen simplificado es totalmente diferente al régimen común. Pertenecen al régimen simplificado las personas naturales comerciantes y los artesanos que sean minoristas o detallistas, agricultores y ganaderos, que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos. Primero, tienen que haber obtenido en el año anterior unos ingresos totales provenientes de la actividad económica inferiores a 4.000 VTs, es decir, menor de 113.116.000 pesos. Además, como segundo, deben tener máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejerza su actividad. Es decir, solo existe una entidad, solo un local, no puede haber una franquicia. No desarrollar en el establecimiento actividades bajo la modalidad de franquicia, concesión, regalía, autorización u otro sistema que implique la explotación de intangibles. Tener un máximo de establecimiento, como ya les había mencionado, obviamente una sola entidad. No ser usuarios aduaneros. No haber celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes o prestaciones de servicios gravados por valor individual o superior a 3.300 VTs, es decir, más de 93.320.700 pesos no se pueden realizar. Que el monto de las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere 127.255.500, es decir, que las consignaciones que ustedes tienen en sus cuentas bancarias o lo que le han realizado las personas a quien les vende no puede superar este tope. Recordemos que la VT es la unidad de valor tributario. Bueno, continuando. Luz, ¿y qué obligaciones tiene el régimen simplificado? Primero que todo hay que inscribirse en el RUT, como ya lo hemos mencionado. Llevar un libro fiscal de registro de operaciones diarias, el cual debe identificar al contribuyente, estar debidamente foliado y registrar diariamente las operaciones realizadas, es decir, ingresos y costos. Exhibir en un lugar visible al público el RUT como responsable del régimen simplificado. Expedir copia del mismo en la primera venta o en la prestación de servicios que se realice con adquirientes pertenecientes al régimen común. Informar a la Dirección de Impuestos el cese de actividades. Suministrar la información cuando la DIAN lo requiera. Presentar declaración de renta en caso de ser contribuyente por menores ingresos. Es decir, que los ingresos brutos sean inferiores a 1.400 VTs o cuando el patrimonio bruto en el último día del mismo año o periodo gravable no exceda las 4.500 VTs. Además, André, ellos tienen ciertas prohibiciones que son: no pueden cobrar el IVA en las transacciones efectuadas y no deben facturar, pero si llegado el caso lo llegan a realizar, la factura debe cumplir con ciertos requisitos, excepto la autorización de la numeración por parte de la DIAN. Bueno, André, ahora nos gustaría saber qué es el régimen común y cuáles son sus obligaciones. ¿Me puedes ayudar, por favor? Bueno, inicialmente a este régimen pertenecen las personas jurídicas y sociedades de hecho que venden o prestan servicios gravados, las personas naturales comerciantes y los artesanos mayoristas que no cumplan los requisitos para pertenecer al régimen simplificado, los usuarios aduaneros siempre que las operaciones de comercio exterior tengan relación de causalidad con las actividades económicas gravadas. Bueno, ¿y sus obligaciones? Entre las obligaciones tenemos inscribirse en el registro único tributario previo al inicio de las actividades, expedir factura o documento equivalente con todos los requisitos de la ley,
Expedir el documento equivalente a la factura cuando el responsable del régimen común adquiera bienes y o servicios a personas naturales inscritas en el régimen simplificado o a personas naturales no comerciantes. Solicitar resolución de autorización de la numeración de facturación en la dirección de impuestos correspondientes o en los lugares habilitados. Presentar la declaración bimestral del impuesto sobre las ventas a partir del inicio de operaciones, aun cuando no hubiere percibido ingresos grabados en el periodo y mientras no informe el cese de actividades. Y por último, presentar la declaración del impuesto de renta y complementarios. Bueno, como se han dado cuenta, cada uno de ellos tiene sus propias características que permiten identificar y señalar las responsabilidades que tienen con la nación. Pero alguien se ha preguntado qué es la información exógena, que ahorita está muy de moda. Pero bueno, entonces les respondo. Es el conjunto de datos que las personas naturales y jurídicas deben presentar periódicamente a la DIAN sobre las operaciones con sus clientes o usuarios, es decir, lo que ustedes realizan. El representante legal o el apoderado es el responsable de presentar dicha información. La DIAN utiliza este mecanismo de suministro de información anual en medios magnéticos, en archivo XML, que se genera con el prevalidador tributario, que se descarga gratuito en el portal virtual de la DIAN para asegurar el cumplimiento de las normas sustanciales. ¿Y cómo se debe llevar la facturación y quiénes están obligados? La obligación de facturar es muy importante. Es uno de los deberes formales de todo contribuyente y o comerciante. Prácticamente todos los comerciantes y empresas están obligadas a facturar sin importar si es o no responsable de algún impuesto. La obligación de expedir factura para efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a esta, o vendan bienes, productos de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen. ¿Y ahora qué es la renta? Es el incremento neto de la riqueza. Todo ingreso que una persona física o jurídica percibe y que puede consumir sin disminuir su patrimonio. Diferencia entre los ingresos y los gastos necesarios para su obtención. Bueno, ¿y qué es la retención en la fuente? Es el mecanismo de recaudo anticipado de tributos que tiene por objeto conseguir en forma gradual que el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio gravable en que se cause. ¿Y el IVA? Es el impuesto al valor agregado, más conocido en Colombia como impuesto sobre las ventas. Se llama así porque solo se paga sobre el valor que se le agrega a un bien. Es decir, quien paga ese impuesto lo paga al valor que le agrega al producto y no sobre el valor de todo el producto. ¿Y qué es el impuesto a la riqueza? El impuesto sobre el patrimonio es un impuesto que se aplica individualmente, no sobre los ingresos o transacciones, sino sobre el patrimonio personal de las personas físicas, y se calcula basándose en el valor de todos los bienes. Bueno, oyentes, después de oír todos estos conceptos y dejar claro algunas duditas que de pronto poseíamos, porque pues creo que en ocasiones nos atribuimos un poquito con eso, pues vamos a una pausa y ya regresamos con la sección de la voz del experto. Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Hoy quiero cantar para mi gente, por sus vidas celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanzar, libre se siente, como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Busquemos la felicidad, demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la
sufrido el desamor de tanto tiempo. Y ahora se volvió canción que busca un nombre nuevo. Y volvernos a encontrar, recordarnos del ayer, el momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Caminemos por la paz. Ser colombiano. Toma mi mano y caminemos por la paz. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Es el momento para actuar. Por ella, todos como hermanos, que somos el latido del corazón del país. Apuéntale con todas, solo dime que sí. Sí que sí, todo por nuestro país. Juan sonrisas de la tener. Hoy voy a ponerme los zapatos y los demás. Por ejemplo, Colombia, porque soy capaz. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Porque soy es el momento para actuar, cantemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Es el momento para actuar. Busquemos la felicidad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Tanta mi enamora, no la puedo callar. El programa de Contaduría Pública invita a la comunidad en general a visitar el consultorio contable. Consultar. En él encontrarás asesoría contable y tributaria, asesoría en auditoría y revisoría, asesoría en contabilidad de costos y programas de capacitación. Ubícanos en la sede Universidad de Pamplona, Centro de Práctica Casa Domus, o en la Cámara de Comercio de nuestra ciudad. Atención gratuita y personalizada. Para mayor información, comunícate al 568-2047. Universidad de Pamplona, una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral. Oyentes, continuamos con nuestro programa Panorama Contable, en la sección La Voz del Experto. Con ustedes el doctor Gerardo Antonio Jojoa Jiménez, director de la DIAN en Pamplona. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes y toda la ciudadanía, empresarios de Pamplona. Nuestro tema central es el impuesto al consumo. ¿Cómo podemos definir el impuesto al consumo? El impuesto al consumo, como su nombre lo dice, grava en la capacidad de consumo, de la capacidad de compra de una persona natural o de una persona jurídica. Podríamos decir en términos generales que es como una desagregación también del impuesto sobre las ventas IVA, que grava precisamente la compra, la capacidad de adquisición que tiene una persona. Doctor, ¿y qué bienes y servicios se le aplica el impuesto al consumo? Este impuesto al consumo tiene específicamente 3 bienes y servicios a los cuales se aplica. El primero es la prestación del servicio de telefonía móvil, quienes tienen telefonía celular y en el plan pues pospago lo van a poder evidenciar mejor cuando le van a cobrar tanto el IVA como el impuesto al consumo, por ejemplo. En la venta de bienes corporales muebles, caso específico vehículos, automóviles, los barcos, los aviones,
esta clase de vehículos básicamente son nuevos o que no tengan más de 4 años de haber salido pues desde la primera compra. Y el servicio de restaurantes, bares, griles, todo lo que tenga que ver con el expendio de comidas y bebidas preparadas en un sitio específico, tiene pues también se les aplica el consumo. Básicamente, por ejemplo, lo que son los restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para el consumo en el lugar o para ser llevados por el comprador o entregadas a domicilio. Básicamente a ellos es incluido también el expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas, discotecas. Todos esta clase de servicios están grabados hoy en día con el impuesto al consumo. Es decir, que si yo me siento en algún lugar, ¿en ese lugar me van a hacer ese cobro? Pues realmente la generación del impuesto al consumo está dada en esta clase de servicios, específicamente los que hablamos, están en la obligación de cobrar el impuesto al consumo. Ahora lo miramos bajo unos parámetros, porque algo que usted mencionaban ahora, referido a que hay régimen común y hay régimen simplificado, en el caso de los servicios de comidas y bebidas preparadas en estos restaurantes, cafeterías, heladerías y toda esta serie de elementos, sí existe el régimen simplificado también. Y aquellos que se ubiquen en ese régimen simplificado, de hecho, como ustedes mismos lo mencionaban, no están en la obligación de cobrar el impuesto al consumo. Vale. ¿Y desde cuándo se encuentra vigente? El impuesto al consumo lo creó la reforma tributaria del año 2012, o sea que a partir del 1 de enero del 2013 inició pues la generación de ese impuesto con todas las connotaciones a que haya lugar. Bueno, entonces ya sabemos que el régimen simplificado no va incluido en este tipo de recaudos. Pero entonces, ¿quiénes somos los responsables o quiénes serían los responsables? Bueno, entonces, ¿quiénes son responsables? Vamos a diferenciar. Entonces, en el servicio de telefonía móvil celular, pues será el prestador, el dueño pues de las líneas, llámese pues las empresas, los monopolios pues que existen en el país, ellos son los encargados del recaudo de ese impuesto al consumo. En el caso de los vendedores de bienes bienes muebles, como los automóviles, los barcos, aviones, serán los importadores, o serán pues los concesionarios, llamémoslo así, o los intermediarios profesionales. En el caso de las ventas de vehículos usados, se reitera que este impuesto se causa hasta los 4 años de la primera venta. O sea que después de que usted tenga 4 años de un vehículo que ha ingresado al país, porque prácticamente todos los vehículos son traídos de fuera, ya no se cobra el impuesto de consumo en la comercialización de esa clase de bienes. Y para el caso ya de los prestadores de servicio, de expendio y comidas y bebidas, entonces será pues aquella persona natural o jurídica que preste ese servicio de expendio de comidas o de bebidas, y ese será pues el responsable. Doctor Gerardo, usted nos hablaba que para los vehículos se causa en un determinado tiempo, pero entonces para los demás casos, ¿cuándo se causa el impuesto al consumo? Básicamente pues la causación de este impuesto se da pues en el momento en que ocurra la venta, digámoslo así, de esa clase pues de elementos, ¿sí? Pues se causa básicamente en la factura de venta, porque por regla general siempre hay, entre otras cosas, así sea yo en el caso de los restaurantes, bares, griles, fruterías, así por ejemplo yo no, sea el régimen simplificado, estoy en la obligación de expedir factura o documento equivalente. Entonces en ese momento empieza la causación del impuesto. También puede ser en el tiquete de máquina registradora, es decir, en últimas, y cuando yo importo en la nacionalización del bien importado, o en la entrega material en últimas del bien o en la prestación del servicio. En ese momento se causa como tal el impuesto nacional al consumo. Vale. ¿Y cuál es el periodo gravable? Cuando hablamos de periodos gravables, estamos hablando específicamente de aquellas personas que están en la obligación de recaudar este impuesto. ¿Quiénes son los recaudadores en términos generales? Como ustedes lo mencionaban, los responsables del régimen común del impuesto nacional al consumo.
ellos por regla general son las personas jurídicas, como ustedes mismos lo decían, todas las personas jurídicas que sean responsables en este caso o que tengan algún tipo de actividad de las que hemos mencionado, las personas naturales que sean también pertenecientes al régimen común, y ellos deberán recaudar, y hay que tener mucho cuidado que hay una diferencia con el IVA, porque en este caso se recauda y se declara cada 2 meses. Es más, desde el martes anterior se está recaudando en ese momento el segundo periodo del impuesto nacional al consumo, correspondiente al año 2016. Entonces, perdón, estamos en abril todavía, no, es enero, febrero, marzo, abril es en mayo, escúcheme que estoy adelantándome un mes. Uh-huh. Entonces se recauda y se paga en un formulario especial que se llama Impuesto Nacional al Consumo, y por aquellos responsables del régimen común del Impuesto Nacional al Consumo bimestralmente. O sea, se presentan 6 declaraciones en el año. ¿Y cuáles son las tarifas del impuesto al consumo? Existen 3 tarifas para el Impuesto Nacional al Consumo. Una, la del 4%, que se aplica pues al servicio de telefonía móvil específicamente. La del 8%, que es para quienes expenden, digamos, en lugares para comida y bebida dentro del local o para llevarlo a domicilio. Ese es el 8%. Y el 16% para un tipo de vehículos, básicamente los que valen más de $30,000 en el momento de la importación. Entonces ellos tienen la tarifa del 16%, básicamente pues para el tema de vehículos sería el 16%, en el caso pues de... Hay unos vehículos que están también al 8%, ¿no? Los que valen menos de $30,000, motocicletas, yates, en fin. ¿Y quiénes pertenecen al régimen simplificado de este impuesto? Entonces, hacemos nuevamente la diferenciación. El régimen común es el que comúnmente recauda, declara y paga el Impuesto Nacional al Consumo. Él se lo cobra al consumidor final. Entonces yo me voy a ubicar, hablemos de aquí, pues en el restaurante más grande de Pamplona, ustedes lo conocen, un lugar muy afamado de aquí. Entonces ellos están en la obligación de cobrarle en el consumo a la mesa el 8%, que se lo cobran en el tiquete o tiquete o en factura de venta. Ellos están en la obligación de expedir factura. En ese caso, entonces, esas personas, si yo soy persona natural y en el año anterior tuve ingresos totales inferiores a 4.000 VTs, como ustedes lo mencionaban, es una unidad de valor tributario, eso da 119 millones de pesos. Entonces, si yo tuve ingresos inferiores a 119 millones de pesos, soy persona natural, puedo pertenecer al régimen simplificado del Impuesto Nacional al Consumo. Pero si yo soy persona jurídica, o sea, soy una sociedad, no importa el monto de lo que venda y desarrolle en este caso, por ejemplo, actividades de comida, de bebida a la mesa, debo estar cobrando ese 8% como Impuesto Nacional al Consumo. ¿Y cuál es la sanción por no presentar y pagar el impuesto al consumo en las fechas estipuladas? Porque recordemos que todo mal hecho pues tiene su consecuencia, ¿no? Pues esa es precisamente una de las campañas que estamos adelantando en Pamplona para intentar pues que todos los ciudadanos, los empresarios conozcan de sus obligaciones y no tener pues que nosotros recurrir al procedimiento tributario, al régimen sancionatorio. Es más, el régimen simplificado del Impuesto Nacional al Consumo está en la obligación de presentar una declaración anual. Es una declaración informativa. ¿Cuánto vendí? ¿Cuánto me gasté? Y esa es la declaración que se debe presentar en enero. Nosotros lo advertimos, muchas personas no lo están haciendo. Entonces, cuando yo incumplo, se me tiene que tasar inicialmente sobre el valor del impuesto. Es el 5% del valor del impuesto por el número de meses de retraso. Pero, por ejemplo, en el caso del régimen simplificado, como no hay impuesto, entonces vamos a acudir a la totalidad de los ingresos. Si yo tuve, por ejemplo, 50 millones de ventas en un año, siendo persona natural, entonces significa que yo puedo pertenecer al régimen simplificado. Multiplique ahora sí 50 millones por el 0,5%. Más o menos eso me da 250,000 de pesos mensuales. Multiplique, y si ya se venció en enero, ya llevamos 3 o 4 meses, ya va más o menos en 1 millón de pesos. Entonces es ahí donde la gente no toma conciencia de los grandes valores económicos que por desconocimiento o por no pretender hacerlo,
evaden, digamos, o hacen la omisión de esa declaración. Entonces la invitación es a que traten de estar presentando esas declaraciones a tiempo. Hoy en día en nuestras oficinas tenemos hasta estudiantes de contaduría de la Universidad de Pamplona, están realizando prácticas y donde le dan orientación sobre estos temas. Muchas gracias. Bueno, en conclusión, si usted pagó impuesto al consumo, nunca lo contabilice como IVA descontable, porque no pertenece al IVA. Este se debe restar en la declaración de renta con mayor valor de los bienes o servicios que lo haya generado. Entonces agradecemos al doctor Gerardo su participación en el programa radial e invitarlo, por supuesto, a otras ocasiones y que pues nos deslumbre con un poquito más de su conocimiento. Con mucho gusto, pues estamos prestos. Quiero pues mencionarles que en próximos días hemos de invitarlo y espero pues que ustedes nos ayuden a hacer la publicidad sobre este impuesto nacional al consumo. Van a venir unos funcionarios de la DIAN del nivel nacional para darnos una ampliación sobre esta información y pues es más, estamos pues también fortaleciendo alianzas con otras entidades, entre ellos la Facultad de Contaduría de la Universidad de Pamplona, para dar a conocer toda esta serie de normas y con gusto estaremos. Listo. Entonces, oyentes, para la próxima semana tendremos un tema de gran importancia. ¿Cómo está estructurado el sistema tributario en Colombia? Y pues queremos hacerle una invitación cordial para el viernes a las 8 de la mañana en el Teatro Jáuregui, en donde se hablará un poquito acerca de las nuevas normas del sistema de gestión del trabajo. Así es, nuestros oyentes, y ya saben, los esperamos todos los miércoles a las 3:30 de la tarde por la 94.9 FM Radio Universidad de Pamplona, y síganos en nuestras redes sociales, Facebook, consultorio.contable y empresarial. Twitter, ccontableunipamplona@gmail.com y YouTube, consultorio.contable@live.com. Este programa es coordinado por los docentes Álvaro Parada Carvajal, director del Centro de Prácticas CEMPAE, y la profesora Teresa Cañas, coordinadora del Consultorio Contable. Que tengan una excelente tarde. Quien les habla, Luz Ángela Moreno, y mi compañera Angli Torres. Esto fue Panorama Contable. El semáforo es un mecanismo de señalización electrónico que tiene por objeto controlar y regular el tránsito de vehículos y peatones en las intersecciones. De acuerdo con la función que cumplen, los semáforos se clasifican en dos tipos, vehiculares y peatonales. Mensaje de la Universidad de Pamplona, una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral. Si escuchas Radio Universidad de Pamplona, esta invitación es para ti. Hola, ¿qué tal?